Así de pie como está. Bueno, si quiere aplaudir, aplauda también. Aplauda a Dios. Quiero que mire primero de Crónicas, capítulo número 21. Estamos esta semana haciendo una lectura del libro de Crónicas en los que van siguiendo la guía semanal de lectura para completar al año la lectura de la Biblia. Estamos leyendo en el Antiguo Testamento Crónicas, en el Nuevo Testamento estamos leyendo Juan. Quiero que por favor lea Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 21, versículo 15. Dice la Escritura: y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él la estaba destruyendo, ¿qué pasó? Miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, ¿qué dijo? Basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Puede sentarse dando gloria a Dios. Yo quiero hablar el tema esta mañana. Mi objetivo es hablarles sobre cómo es de importante levantar un altar de adoración por Colombia. Es muy importante levantar un altar de adoración por nuestras regiones. Es importante levantar un altar de oración por nuestras ciudades, pueblos, municipios, veredas, aldeas, caseríos, pero también por nuestra casa y por nuestra familia. Cuando yo miro esta historia, encuentro una tragedia. Es fascinante toda la vida gubernamental que realiza el rey David. Realmente fue un gran estadista. Al estudiar la palabra y mirarlo, fue un hombre con muchos aciertos y con pocos errores. Y dentro de los pocos errores que cometió y que trajo una tragedia de más de 70,000 muertos sobre la nación de Israel y las ciudades de Jerusalén y demás, fue que Satanás intentó que David pecara como rey, como presidente de la nación. Y dice la Escritura que lo incitó para que pecara contra Dios. La referencia contextual está en el capítulo 21 del libro, en el versículo 1. Esta versión dice: pero Satanás se levantó contra Israel. Mire contra quién se levanta el diablo. Contra la nación. Entonces Satanás ataca naciones. No crea usted que lo que pasa en una nación es porque el pueblo lo quiso, no. Hay cosas que el enemigo prepara contra naciones, inclusive contra Israel. Cuando hablamos del estado político de Israel, entendemos que el enemigo levanta cosas contra ellos. Como también Israel ha sido históricamente desobediente y rebelde, y por su rebeldía también le vienen consecuencias. No todo lo que Israel hace es bueno, porque se equivocan. Y en la Biblia encontramos que Israel se equivocó muchas veces, y hoy la iglesia es tipo de Israel y nos seguimos equivocando. Pero la gracia de Dios está sobre nosotros, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Denle un aplauso a la gracia de Dios. Y Dios es misericordioso. Pero Satanás se levantó contra Israel. Y yo le puedo hacer una pregunta y usted me la va a responder con toda sinceridad. ¿Será que Satanás se ha levantado contra Colombia? Tenemos más de 70 años, por no hablar de los otros problemas de la patria boba y de otras circunstancias. Tenemos más de 70 años en guerra. Pero el texto dice que Satanás se levantó contra Israel. ¿Y por medio de quién lo hizo? Por medio de David. ¿Y quién era David? El rey de la nación. Hoy, ¿qué representa David? Un hijo de Dios, pero también un alto dignatario. Podríamos decir que puede representar hasta un presidente. Entonces podríamos hacernos otra pregunta. ¿Será que también Satanás se puede meter en el corazón de presidentes, en la mente de presidentes, para que hagan cosas contrarias a las de Dios? Sí, los que tenemos uso de razón sabemos que muchos presidentes han fallado. Desde que yo tengo uso de razón me acuerdo de Virgilio Barco Vargas. No le voy a decir la fecha ni el año, déjelo ahí. Solo que de ahí para acá yo recuerdo. Y en todas las presidencias o mandatos han habido aciertos y desaciertos. Pero la Biblia dice entonces que
Satanás incitó el corazón. En otro texto dice que fue el Señor, pero eso acude a un tema de escritores y cronistas. Samuel dice el Señor incitó, porque era otra línea profética maestra de escritura. Crónicas es una línea más técnica. Crónicas es una línea más de cronistas que recuperan la información después de la deportación babilónica. Samuel protegía más el corazón de su rey que había ungido y guardaba el testimonio de él. El cronista, como historiador, como científico, no tenía problemas en decir: a David se le metieron los demonios y cometió un error. Entonces, ese es el tema. Por eso es que usted va a comparar el texto y lo puede hacer en su casa. En 2 de Samuel 24:1 está el mismo episodio paralelo contado de otra forma, pero el escritor sagrado Samuel dijo: la verdad fue Dios el que lo permitió, para entender que Dios tiene el control de todo, inclusive por encima de Satanás. A veces nosotros creemos que Satanás está por encima de Dios. No, que el Señor los reprenda. Dios tiene el control de todo. Inclusive lo que el diablo hace, Dios lo usa para bien. Dele un aplauso al Señor. Dios puede usar algo que el enemigo hace para bien. Así que no hay contradicción aparente. Lo que sí aprendemos en este pasaje es que Dios a veces permite que Satanás toque el corazón de los seres humanos para probarnos. Y es muy posible que usted y yo, como David, enfrentemos situaciones en el diario vivir donde el enemigo nos coloca cosas para atentar contra Dios. Que el Señor lo reprenda. Por eso cada día en la oración Jesús nos enseñó que debemos decir: guárdame del mal. Por eso la oración del Padre Nuestro incluye la parte de la protección: y no me metas en tentación, mas líbrame de Satanás. ¿Eso cuánto lo tenemos que hacer? Cuando pecamos 7 Padre Nuestro, 4 Ave María. No, eso es todos los días. Yo debo decir: y no me metas en tentación, guárdame del mal. Dígalo en esta mañana: Señor, no me metas en tentación, guárdame del mal. Ahora, ¿en qué consistió ese pecado? Satanás le dijo a David: cuenta tus soldados para que revises y sepas cuán poderoso eres, cuán poderoso te has convertido. Y ahí estuvo el pecado, porque David hizo el censo para demostrar cuánto poder militar había, y eso ofendió a Dios. Porque cuando un hombre o una mujer quiere mostrar sus logros de una forma equivocada, desagrada a Dios. Porque todos los logros que nosotros tenemos o podemos alcanzar, los tenemos porque Él lo ha permitido. La gloria y la honra siempre será para Dios. Por eso no podemos abrir el corazón a la vanagloria. Entonces Satanás usa a este rey, a este presidente, para que tome decisiones equivocadas que desataron la ira de Dios sobre ciudades y sobre naciones. Y aquí hay algo importante que debemos entender y que el Espíritu Santo me hacía entender. Muchos de nuestros problemas en la nación y en las naciones son responsabilidad de los hombres y mujeres que lideran la nación. Pero David también representa un hombre de casa, un hombre de familia, también representa un ministro, también representa a alguien de la iglesia. Y quiere decir entonces que las decisiones que nosotros tomamos siempre traerán consecuencias. Por eso es importante revisar cuando tomamos decisiones si es Dios o es Satanás el que nos habla. ¿Aló? ¿Por qué? Porque nuestros territorios pueden estar sufriendo por las puertas que se le abren al enemigo. Por lo tanto, en cada decisión tenemos que pedirle la sabiduría a Dios. Y vaya qué importante es esto en el marco del momento histórico en el que nos encontramos en Colombia, porque en menos de 8 días o en 8 días usted debe tomar una decisión de por quién va a votar. Y a mí me encanta predicar hoy sobre lo que estamos leyendo, porque si alguno aquí presente, politólogo, quiere decir: el pastor arregló el mensaje para hablarme, yo le digo: revise la guía de lectura que yo estoy predicando de acuerdo a lo que estamos leyendo. Y qué interesante saber que esta semana, como colombianos, tenemos una decisión que tomar. Por eso es importante elegir bien. Y la pregunta que todos nos estamos haciendo es: Dios mío, ¿por quién voto?
¿Será que voto por Cepeda? ¿Será que voto por Paloma? ¿Será que voto por el Tigre? ¿Será que voto por...? Y yo le voy a decir a usted las razones que debe tener en cuenta para saber votar. Primero, vote por personas que defiendan la vida desde el momento mismo de la concepción. Segundo, vote por personas que defiendan el modelo de familia establecido por Dios. Tercero, vote por candidatos que defiendan la libertad de culto. Cuarto, vote por personas que defiendan la propiedad privada. Quinto, vote por candidatos que defiendan a los empresarios. 6, vote por candidatos o personas que le den seguridad a la nación, no a la delincuencia. 7, vote por personas que no aprueben el consumo de droga ni el narcotráfico. Octavo, vote por personas o candidatos que se acerquen más a los principios y valores de la palabra de Dios y de la iglesia. 9, vote por candidatos que inviertan en la educación, en la salud, en la vivienda, en los empleados, en los empleadores y en la juventud. 10, vote por un presidente que piense en la juventud y en las nuevas generaciones. Cuando usted revisa eso, revise los programas de gobierno, revise y tome una decisión. Aunque yo estoy viendo que ya el 90% aquí tomó una decisión. Pero lo que yo le quiero decir en esta mañana es que cuando hay dignatarios que con sus decretos, con sus decisiones, abren puertas al diablo o a Satanás, eso trae juicio sobre la nación. Y las consecuencias las pagamos todos. En 1 de Crónicas 21, 14 al 17 se narra la consecuencia de la causa por la cual David le abrió el corazón a Satanás. Primero de Crónicas 21, 14. Así el Señor, ¿qué trajo? Una pestilencia sobre Israel. ¿Y cuántos murieron? 70,000 hombres. Mis amados hermanos, necesitamos entender esto, que es mejor tomar decisiones de la mano de Dios y no decisiones originadas desde el corazón del enemigo. Porque es mejor la misericordia de Dios que el juicio de Dios. Y lo que es peor, es mejor la misericordia de Dios que el juicio de los hombres. Porque cuando David se da cuenta que cometió un error en el capítulo 21, versículo 8, David dice: qué lío. Porque Dios a través del profeta Gad le dice: has cometido un error, te vanagloriaste como presidente. Y eso sí es verdad. Hay un libro que yo le voy a recomendar que se llama Usos y Abusos del Poder. Todos tenemos que revisar ese libro de nuevo, de tiempo en tiempo. Por ahí en una vigilia la pastora Patti predicó sobre el orgullo, la arrogancia. ¿Y cuándo nos llega el orgullo y la arrogancia? ¿Sabe? Cuando usted está en poder. Por eso hay que cuidarnos, porque el poder enferma. Y a David lo enfermó el poder. Y Dios le manda a decir con el profeta, capítulo 21, versículo 8 al 13, dice: escoge, porque te voy a castigar, porque la paga del pecado es muerte. Toda decisión equivocada trae una consecuencia. Y Dios le dice a David en el versículo 8, capítulo 21, versículo 8, le dice: escoge o 3 años de hambre, o 3 meses atacado por tus enemigos, o 3 días bajo el juicio de Dios. Yo le pregunto, ¿qué decidiría usted si fuera David? Toda decisión que un presidente, que un dignatario, que un abogado, que un papá, que una mamá, que un alcalde, que un diputado, que un concejal, lo que sea, en el ámbito de autoridad donde usted esté, toma decisiones, esas decisiones van a afectar a los demás. Y Dios le dice a David: escoge, ¿quieres 3 años de hambre para ti o para la nación? ¿Qué hubiese dicho usted? O Dios le dice: segundo, o 3 meses atacados por tus enemigos a espada. ¿Tampoco? Bueno. Entonces, de seguro que usted va a elegir la tercera: 3 días bajo el juicio de Dios.
Difícil, difícil, ¿sí o no? ¿Usted conoce el juicio de Dios? Si llegó una peste y mató a 70,000. Ahora, lo que sí dijo David, porque David tenía que tomar una decisión, por eso yo introduje este mensaje diciéndole: todos en la vida tenemos que tomar una decisión, y esta semana usted tiene que tomar una decisión. Pero de las tres, David elige caer en las manos de Dios, porque dice: ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero 3 años de hambre. Diga conmigo: yo no quiero 3 años de hambre. Diga: no más hambre para Colombia. Diga: no más hambre para Colombia, ni para las naciones de la tierra. Diga: Señor, yo no quiero 3 meses atacado por mis enemigos. Imagínese 90 días atacados por los enemigos. Pero David dice: por lo menos entonces 3 días bajo el juicio de Dios, porque Dios es más clemente y misericordioso que los hombres, y Dios se puede arrepentir. Denle un aplauso al Señor. Dios se arrepiente. Y bueno, y David eligió bien. Eligió de las 3. Yo no sé qué decir. Yo lo único que voy a decir es que eligió la tercera. Y parece que sí fue la mejor, porque dijo: yo prefiero caer en tus manos que en las manos de mis enemigos. Y así fue. Dios, cuando vio que el ángel estaba destruyendo la ciudad y que ya había muerto 70,000 y que ya había caído una gran peste, Dios tuvo misericordia. ¿Cómo sabe algo? Como Dios ha tenido misericordia de nosotros, porque le voy a decir algo con mucho respeto y de todo corazón: ni usted y yo merecíamos estar vivos, pero su misericordia nos tiene aquí. Denle un aplauso al Señor. Su misericordia, su bondad, su amor, su fidelidad. Ahora, mis amados hermanos, en el mismo marco se muestra una solución al problema. Y la solución está en el altar, que ahí está el objetivo y tema de mi mensaje. La solución al problema fue un altar. En el capítulo 21, versículo 18 dice: y el ángel ordenó a Gad, al profeta, que le dijera a David que subiera y construyera ¿qué? Un altar. Mira al que está a su lado y dile: te digo como profeta. Dígale, te digo como profeta, sin miedo, que Dios te pide que levantes un altar. Y a mí me encanta ver dentro de ese pasaje la interlocución, la intermediación de un profeta. Me encanta porque es mi ministerio que estoy desarrollando ahora, estudiando sobre lo profético. Y qué hermoso es ver el ministerio profético en acción para la restauración de las naciones. ¿Saben? Necesitamos más clara la voz profética en este tiempo para las naciones. El viernes tuvimos una reunión con la Coalición Apostólica y Profética de Colombia, junto con el apóstol Eduardo Pacheco y otros profetas de Colombia, y con mucha tristeza en la reunión, que duró 2 horas, con tristeza y pesar, llegábamos a la siguiente conclusión: no hay una voz clara, no hay una voz profética. Y ahí hay un error, porque cuando no hay profecía, ¿qué pasa? El pueblo. Por lo tanto, se hace necesario levantar más hombres y mujeres como Gad, que estaba ahí pendiente. Gad fue, le dijo: rey o presidente, se equivocó. Tenemos que orar para que al lado de los presidentes y de los altos dignatarios, los consejeros que estén al lado sean hombres y mujeres de Dios, de paz, con una voz clara y profética. Que Dios los ponga allí. Denle un aplauso al Señor. Amén. Por eso necesitamos que nuestros jóvenes se capaciten, que estudien, que hagan maestrías, especializaciones, doctorados, porque los necesitamos en el gobierno, en las altas cortes, los necesitamos en el Senado, los necesitamos en la Cámara de Representantes, los necesitamos como alcaldes, como gobernadores, los necesitamos como concejales y como ediles. Necesitamos una generación que tema a Dios y se prepare para estar allí. Yo no digo que nosotros los pastores, ahí me dijeron qué día: ay pastor, usted, estaba yo en la plaza principal tomándome un tinto con varios pastores y alguien me dijo: oiga, pero usted sí lo saludan, mándese de concejal. Yo le dije: no, ni Dios lo permita, no, déjeme tranquilo. Mándese de alcalde, no, pero yo sí creo que podemos levantar a nuestros jóvenes y a nuestras jovencitas, a nuestros hombres y mujeres de la casa, para que se levanten y estén en esos lugares de autoridad.
Nuestro trabajo es orar, preparar, capacitarlos, impulsarlos y estar al lado de ellos como profetas. Versículo 18, el ángel le habló a Gad, es decir, que el profeta Gad tenía una conexión con los ángeles. Necesitamos que los ángeles de Dios nos ayuden en esta tarea. Levante su mano y dígale: Dios, envía tu ángel sobre Colombia y manda ángeles sobre Colombia y sobre nuestra vida para que nos guarden en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pero que también Dios levante profetas. Hermanos, y en el versículo 19, entonces David subió conforme a la palabra del profeta Gad. Qué lindo es ver al profeta intermediando, pero también ver a un rey, a un presidente, a un alto dignatario que no es terco, que no es rebelde, que no es obsesivo compulsivo, que es alguien como David que dice: listo, si Dios me habló, yo lo hago. Porque ese es otro problema. Hay gente que Dios le habla, pero ¿qué? Y hay esposos que Dios les habla a través de la profeta que tiene al lado, que es su esposa. Y un solo amén, Señor. Y ese esposo no escucha. Como también hay hijos que son profetas en la casa y le hablan a papá y a mamá, y la mamá y el papá no escuchan. Pero Dios va a levantar en esta generación hombres y mujeres como Gad. Dele un aplauso al Señor. Los necesitamos, los necesitamos. Colombia los necesita, que tengan una voz clara. Versículo 19, entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que le había dicho en nombre del Señor. Ahora, cuídese de no escuchar a charlatanes, porque si hay mucho profeta falso, manipulador, ministerios falsos, apóstoles falsos, maestros falsos, pastores falsos. Bueno, todo lo que quiera falso lo hay. Pero aquí estamos hablando de un hombre que habla en nombre de Dios. Y cuidado con usar el nombre de Dios en vano. Cuidado con decir Dios me habló cuando Dios no te habló. Eso sí es pecado. ¿Aló? Hable cuando esté seguro de que Dios le está hablando. No hable de acuerdo a sus impulsos. ¿Aló? No hable de acuerdo a su emoción. Ni haga recomendaciones impulsivas, porque el que tiene el control es Dios. El que sabe quién será el presidente de esta nación es Dios. El que sabe qué le beneficia a Colombia es Dios. Y Dios es el que pone reyes y quita reyes. Denle un aplauso al Señor. Él tiene el control. Amén. Ahora, la iglesia necesita ser más obediente. Esta es mi aplicación. Hoy necesitamos una iglesia más obediente. Hoy necesitamos una iglesia que levante un altar para que cese la maldad, la plaga, la enfermedad. Levante un altar por su casa, dígame amén. Diga: voy a levantar un altar por mi familia, dígame amén. Diga: voy a levantar un altar por la ciudad, dígame amén. Voy a levantar un altar por la nación, dígame amén. Mire, nosotros no somos una iglesia reactiva y me preocupo por no ser un ministerio reactivo. Nosotros tenemos más de un año orando por Colombia todos los lunes en los diferentes parques. Y muchos de ustedes no han ido. Yo les invito a que nos acompañen a los parques a orar por Colombia. Ahorita muchos están levantando proyectos y oración y cosas, y yo los veo y hacen sus flyers y vigilia por Colombia y vigilia. Y yo me río porque nosotros tenemos año y medio de venir orando por esto. No podemos ser reactivos. Tenemos que ser proactivos. Mañana a las 7 los espero en el Parque de la Chiquinquirá. ¿Sí o no, Pedro? Porque el hermano Pedro y otros líderes más han batallado y se han mantenido ahí fiel. Y muchos no han llegado. Y él se ha mantenido firme allí orando todos los lunes por Colombia. ¿Cuántos van a ir mañana a orar por Colombia? Pero le voy a decir algo. Le voy a decir algo que me dijo Dios antes de ayer. Leyendo primero de Crónicas 13:14, Dios me recordó que cuando el arca llegó a la casa de Obed-edom, la casa de Obed-edom fue bendecida en 90 días, en 3 meses. Pero Dios me decía que a partir de hoy, los próximos 90 días, tienen que ser de oración por Colombia. Y le voy a decir por qué. Porque no está fácil. Y yo saqué la cuenta y da desde hoy 24 de mayo hasta el 24 de agosto. Cubre la primera vuelta, la segunda vuelta y la posesión del nuevo presidente. ¿Qué va a pasar en estos 90 días? Yo no sé. Yo vengo como Gad a decirle a usted lo que Dios me dijo. Los próximos 90 días son delicados para la nación.
Y necesitamos una iglesia que como David entienda y levante un altar. Porque no sabemos qué va a hacer Dios. Si viene una peste, que el Señor reprenda al diablo. O si en los próximos 3 meses, o no fue lo que Dios dijo, ¿quieres 3 meses atacados por tus enemigos? Y David dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Levanta un altar. Amén. ¿Cuántos van a levantar un altar? ¿Cuántos necesitan que Dios meta la mano? Entonces hoy necesitamos levantar un altar con incienso. Éxodo 31, mire por favor. La Biblia dice que Dios pidió que se levantaran altares. Éxodo 30. Y bueno, más adelante ahí usted sabe la historia. David fue, compró una finquita a un vecino. El vecino no se la quería vender. David dijo, no daré a Dios sacrificio que no me cueste nada. Y ahí edificó el altar. Y más adelante en ese lugar se construyó el templo. Y por ahí cerquita murió el Señor Jesús. Pero no me voy a detener en eso, que ya usted lo sabe. Pero Éxodo 31, léalo conmigo. Éxodo dice, harás asimismo un altar para quemar incienso. Mira el que está a su lado, dígale, tienes que hacer un altar. Vamos, dígale, tienes que hacer un altar para quemar incienso. El incienso representa oraciones de madera de acacia. Era la madera más barata, más fea, perdóneme la expresión, más burda. ¿Y por qué Dios elige la madera más fea para hacer los elementos del altar? Era que Dios los cubría con oro. ¿Por qué? Porque la madera de acacia representa su humanidad frágil y mi humanidad frágil. ¿Sabe? Usted y yo no valemos nada sin Él. Lo que nos hace valioso es el oro de su presencia que nos cubre. Dele un aplauso al Señor. Lo que nos recubre. Por eso, mi amado hermano, no deje que se le pele el cobre. Porque se le revela la madera acacia que usted trae de fondo. Aló. Algunos de vez en cuando pelan el cobre. Aleluya. No deje que el cobre se le pele, que la madera de acacia se le note. Dígale, Señor, cúbreme todos los días con tu aceite, con tu unción y con el oro excelente de tu espíritu. Dele un aplauso al Señor. Dile, cúbreme, Señor. Y eso pasa en el altar. Ay, Dios mío. Yo le voy a decir algo como David. Usted no me puede conocer a mí cuando se me pela el cobre. No me conozca. Y algunos me han conocido cuando se me pela el cobre. ¿Sí o no, Samuel? Y algunos líderes más me han conocido. Ay, que el pastor tan lindo. Bueno, tan lindo de manera metafórica, ¿no? Ay, que tiene tan don de gente, que siempre se ríe, que siempre saluda. No me conozca cuando se me manifiesta la madera de acacia. Por eso yo todos los días necesito levantar un altar de incienso que cubra mi debilidad. Pero también en Éxodo 27:1 Dios pidió que levantáramos un altar de holocausto. La orden del ángel a Gad fue: dile a David que levante un altar. Y yo vengo con esta orden para usted. Es tiempo de levantar en los próximos 90 días un altar. ¿Qué significa esto? No podemos dejar pasar ni un día sin orar, sin leer la palabra en casa. Amén. Y tenemos que ser obedientes a esto. Tenemos que hacerlo. Levante un altar en su casa, ore con sus hijos, haga el devocional, lea la Biblia, adore, cante, quite la música de Silvestre, de Pipe Bueno y meta más música de Dios. ¿Aló? ¿Amén o no amén? Deje de escuchar tanto corrido y tanta ranchera y ponga más música del Señor. En el radio, en su equipo de sonido del carro, como yo me le suba a su carro y lo primero que salga es un vallenato mundano, yo sé lo que usted está escuchando. Ay, no, que se me saltó. No, señor, eso queda grabado ahí. El algoritmo repite lo que usted está viendo. Aló. Diga conmigo, voy a levantar un altar, voy a levantar un altar. Denle un aplauso al Señor. Diga, voy a levantar un altar, voy a levantar un altar. Éxodo 27:1. ¿Qué dice? Harás también, otra vez lo repite, un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud. Otra vez te repite el Señor que eres tú y yo somos la madera. Repita conmigo, yo soy la madera de acacia. Pero con mi madera Dios va a levantar un altar y Dios me va a cubrir de oro porque soy su altar.
pero la orden es: levantemos un altar. Éxodo 20, versículo 24. La orden del Señor para el rey David por medio del profeta Gad, de parte del ángel, fue: levante un altar. Léalo conmigo, 20:24. Y el Señor, altar de tierra. Aló, ¿altar de qué? ¿Y de dónde hicieron a Adán? Dígale al que está a su lado: tú y yo somos barro. No somos nada. No valemos nada. Pero Dios quiere que de nosotros se levante el más grande altar para Él. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Diga: de nosotros Dios va a levantar un altar de sacrificio para ofrendas de paz. Aleluya. Amada iglesia, es tiempo de levantar un altar por esta nación. Quiero concluir en 1 de Reyes 18:30. Ahí voy a concluir esto. Porque la orden es: levanten un altar por esta nación. Levanten un altar de adoración. 1 de Reyes 18, versículo 30. ¿Cómo? Ok. Entonces dijo Elías, léalo conmigo. Entonces dijo Elías. ¿Quién era Elías? ¿Quién era Elías? Que necesitamos que Dios levante una voz profética. Levántese como una voz profética en su casa, como una voz clara para su familia. Entonces Elías y todo el pueblo dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Necesitamos ser un modelo de referencia para la gente. Y el pueblo se le acercó. ¿Y qué hizo Elías? ¿Y cómo estaba el altar? ¿Y qué altar era? ¿El altar de quién? ¿Cómo está el altar de Jehová hoy? Arruinado. Y yo te pregunto: ¿cómo está tu vida de altar? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la empresa y cuánto a leer la palabra? Hay ruina. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus negocios? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a prepararte para Dios? Allí hay ruina. Allí está la ruina. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu celular, a las redes? ¿Y cuánto tiempo le estás dedicando a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a reunirte con tus amigos y con tus amigas? ¿Y cuánto tiempo sacas para ir a una casa de estudio bíblico? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a tu café? Porque este año vas a sacar 1000 cargas de café de tu finca. Nadie dijo amén, pero sería bueno 1000 cargas de café. ¿Te ayudarían? Pero así como le dedicas tiempo a tu café, ¿cuánto tiempo le dedicas al altar de Jehová? Está arruinado. Y ese es el altar que va a traer sanidad para la nación, porque recuerde que en la nación no había llovido. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 años. ¿Y de quién era la culpa? Del rey de ese tiempo, del rey. ¿Cómo se llamaba el rey? Acab. ¿Y cómo se llamaba la mujer de ese rey? Jezabel. Entonces, ¿de quién era la culpa? Del presidente y de la primera dama. Y habían traído 3 años y medio de sequía sobre la nación. Y Elías tuvo que, como profeta, restaurar ese altar. Necesitamos restaurar lo que está en ruinas. Es decir, tenemos que sacar tiempo
para orar. Segundo de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, sanaré, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Cuántos quieren que Colombia sea sana? Necesitamos humillarnos delante de Dios. Con esa palabra, humillaos, quiero terminar. Colóquese de pie. Primera de Pedro 5:6. Humillados en el altar. Léalo conmigo. Fuerte. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuera tiempo. Levante sus manos y pidamos perdón. Pedimos perdón como colombianos, Señor, nos humillamos. Pida perdón por la nación, por los pecados de la nación. Pedimos perdón, Señor, porque como nación nos hemos equivocado. Te pedimos perdón por los presidentes, por los dignatarios. Te pedimos perdón porque hemos desatado peste sobre la nación. Hemos desatado juicio, Señor. Pida perdón como colombianos, Señor. Te pedimos perdón como colombianos. Te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Vamos a pedir perdón por la corrupción en nuestra nación. Toda corrupción a nivel político, Señor. La corrupción nos cuesta billones. Pedimos perdón por la desigualdad, porque Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Ayúdanos, Señor, a elegir bien, para que la violencia histórica de más de 60 años que nos tiene en conflicto, Señor, se normalice y nuestros pueblos puedan estar seguros, Señor. Otro pecado que tenemos en Colombia es el narcotráfico, Señor. Te pedimos, pidamos perdón, porque eso ha manchado nuestra imagen en el mundo entero. Señor, hoy te pedimos perdón por el maltrato infantil, por la trata de personas, por robarle el alimento a los niños, a los pequeños, por robar el heraldo público. Yo no sé qué otro pecado usted quiera mencionar: la idolatría, la rebeldía, la mentira. Te pedimos perdón por la hechicería, por la brujería, por el ocultismo. Te pedimos perdón por la compra de votos también. Ese es un pecado de corrupción. Te pedimos perdón, Señor, por el derramamiento de sangre inocente, por los falsos positivos. Te pedimos perdón porque se levantó un pueblo en armas, Señor, y se fue a los campos a desplazar, a dañar campesinos. Pero luego otro grupo paralelo al ejército, Señor, empezó también a hacer y a defenderse por su propia cuenta, Señor, y se generó un estado de violencia. Perdón porque desde las cárceles, Señor, muchos roban, manipulan, secuestran, extorsionan, capturan celulares, hackean cuentas. Vamos, pida perdón, vamos a pedir perdón. Porque el Señor me decía: hay peste, pero el Salmo 91 dice que Él reprende la peste destructora.
y hemos caído en manos de nuestros enemigos, Señor, por mucho tiempo. Pero hoy nos colocamos en tus manos y te pedimos perdón. Levante sus manos y dígale: Señor, ten misericordia de mi vida, ten misericordia de mi casa, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mi barrio, ten misericordia de mi ciudad Socorro. Bendiga el Socorro, bendiga esta tierra donde usted está, la ciudad donde Dios te puso. Bendiga el territorio, tu casa, tu finca, la cosecha, los sembrados, la labranza. Vamos, bendice aún los animales, bendice el negocio que tiene. Vamos, vamos, vamos. Ore, ore, abra sus labios, diga: Señor, yo entro en altar y voy a levantar un altar por los próximos 90 días. Nos vamos a comprometer a orar sin faltar un día en casa, Señor, a la hora que tú dispongas, con nuestra familia o solo, pero lo voy a hacer. Diga: yo me comprometo. Vamos, dígale: yo me comprometo. Algunos se van a levantar a las 3 de la mañana, otros a las 4 de la mañana, otros a las 5 de la mañana, otros lo harán a las 9, otros a las 12, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 9, 10, 11 de la noche. Usted va a elegir una hora, pero diga: yo me voy a levantar por un altar de adoración a Dios, para que Dios traiga sanidad sobre la región, sobre el departamento, sobre la nación, porque bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Señor, y creemos que tú puedes hacer lo que nosotros no podemos hacer. Ahora te pedimos, Dios, que como iglesia nos des la sabiduría y nos ayudes a tomar las decisiones correctas. Esta semana, Señor, están pronosticados atentados. Libra de atentados, de violencia, de muerte, Señor, a todos los que están participando en esta contienda electoral. Pero también guarda los pueblos, las carreteras. Señor, se está pronosticando ataques en diferentes lugares de Colombia, pero pedimos que el ángel de Jehová, vamos a pedir el ángel de Jehová, vamos a pedir que el cielo meta su mano y que guarde y libere nuestro territorio. Sabe, como profetas nos reuníamos y algo que Dios nos mostró es que se han soltado sobre Colombia huestes de brujería, huestes y potestades de maldad. Yo quiero que usted tome la autoridad ahora y le dé una orden como iglesia a todo emisario del diablo que retroceda, y declaramos victoria a favor de la iglesia, a favor de la nación, a favor de los territorios, en el nombre de Jesús. Ahora me humillo y busco tu rostro. Dígale: te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Yo quiero que usted ore por la persona que tiene a su lado y quiero que ore por protección. Señor, bendecimos a nuestro hermano, a nuestra hermana, a mi compañero, mi compañera. Le cubrimos, Dios. Y con esta palabra en mente te pedimos ahora que el enemigo no nos incite a hacer lo malo y que podamos vivir para ti. Guárdanos y cúbrenos, Señor. Pídale al Señor que le proteja de toda especie de mal y que lo guarde, que lo libre de accidentes, de peligros, de malas horas. Si alguien vino por primera vez, hoy oramos. Te digo, amigo, amiga, reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador y renuncia a todo aquello que te hace daño y vive para Dios. Y sigue congregándote, porque la esencia es vivir una vida para Dios. Quiero orar por aquellos que tienen necesidades hoy. Quiero orar por aquellos que están pasando situaciones difíciles en los hogares. Coloque su petición delante del Señor ahora. Si usted trajo alguna carga, alguna preocupación, póngala en las manos de Dios. Si vino enfermo, Jehová Rafa lo sana.
Si vino atado, Jesucristo lo libera. Si vino oprimido por el enemigo, el Espíritu Santo trae liberación para usted. Y si necesita respuesta económica, el Señor se lleva toda peste y toda opresión y todo juicio y trae bendición para ti. Levante sus manos y dígale: Señor, yo recibo tu bendición, y que el ángel de Jehová acampe sobre mí, me defienda. Llévame a casa en victoria, y que esta semana sea una semana de triunfo. Vamos, profetícelo. Dígale: llévame a casa en victoria, y que esta semana sea una semana de respuesta. Vamos, dígalo. Llévame a casa en victoria, y que yo pueda ver tu mano poderosa a mi favor. Dile: Señor, trae los recursos del norte, del sur, del este, del oeste, para mi vida, para mi casa, para mi familia. Lo que usted necesite hoy, Dios es poderoso para hacer milagros, y vienen respuestas de Dios del norte, del sur, del este, del oeste. Prepárese, porque Dios le va a bendecir. Prepare su cuenta de ahorro, prepare su cuenta Nequi, Daviplata. Prepárese, porque viene un recurso que Dios va a poner en sus manos de forma sobrenatural para bendecir su casa, y saldrás de la crisis y entrarás en la victoria del Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén y amén. Dios les bendiga. Saludos a los que estaban conectados ahí en la web. Un abrazo para todos y que el Señor les guarde. Salúdense los unos a los otros en el amor del Señor. Chao, chao. ¿Qué montañas tienes en tu vida? ¿Tristeza? ¿Ansiedad? ¿Falta de perdón? ¿Miedo al futuro? Es importante empezar a remover estas montañas, y recuerda que tu mejor elemento es tu fe. Se acerca nuestro campamento de jóvenes, 7, 8 y 9 de agosto. Desde ya empecemos a mover esas montañas. Inscríbete.